Europa, 1945. Las ruinas de la guerra cubren todo el continente. Las ciudades están destruidas, las economías paralizadas y millones de personas enfrentan el hambre y el desempleo. Los trenes ya no circulan, los puertos están colapsados y los campos están vacíos. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadores. La victoria llegó, sin embargo, la paz todavía no. Yo vivía en Berlín. Tenía 10 años cuando la guerra terminó. Me acuerdo del último bombardeo y el silencio que quedó después, totalmente inesperado. Lo que quedaba en las calles no eran edificios, no eran escombros, era más que nada el vacío de la población, de no saber cómo seguir y no saber qué venía después de esto. El mundo trataba de volver a empezar sobre un suelo cubierto de cenizas. Cada ladrillo levantado era un acto de fe, cada amanecer una duda. Entre los restos de los viejos imperios, Europa todavía buscaba su alma. Pero de esas cenizas surgirían también dos visiones opuestas del futuro. Dos potencias victoriosas, dos modelos de sociedad, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas creían representar el camino hacia un nuevo orden mundial. La guerra había terminado, sí, pero el conflicto apenas comenzaba. Las alianzas se quebraban, los antiguos compañeros de batalla se convertían en rivales. Europa se encontraba en el centro de una disputa ideológica que marcaría el siglo. Después de 1945, el poder mundial se concentró en manos de dos gigantes. Europa estaba exhausta, arruinada por 6 años duros de guerra. Las fábricas estaban en ruinas, los gobiernos debilitados y la gente cansada de sufrir. En medio de ese vacío de poder, dos naciones asumieron el liderazgo mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas emergieron victoriosas, pero con visiones completamente diferentes del futuro. En el oeste, Estados Unidos defendía la libertad individual, la democracia liberal y el libre mercado. Su mensaje era optimista: reconstruir el mundo a través del comercio, la producción y el consumo. Por otro lado, en el este, la Unión Soviética prometía igualdad social, justicia, una economía planificada. En este contexto, para muchos pueblos devastados, el comunismo representaba esperanza, disciplina y orden. Eran dos ideales que no podían convivir bajo el mismo cielo, dos visiones del hombre y de la sociedad enfrentadas en silencio y en sombra. Nosotros lo único que queríamos era vivir en paz. Que los sirenas no sonaran todas las noches, que los trenes volviesen a funcionar, que las noches no estuviesen siempre cargadas de miedo. Pero obviamente ese miedo no tardó en volver. Ya no era miedo a las bombas, era miedo al decir lo que no se podía decir, a pensar distinto. Fue así como se originó la Guerra Fría, un conflicto sin enfrentamientos directos, pero caracterizado por el uso de armas invisibles como la propaganda, el espionaje y la desconfianza. En este momento, Europa solo intentaba sobrevivir. Por un lado, en Grecia, una guerra civil se enfrentaba entre los comunistas y los monárquicos, mientras que en Turquía, el miedo a la influencia soviética crecía día a día. Gran Bretaña, exhausta por la guerra, ya no podía sostener su papel de potencia global. Fue entonces cuando Estados Unidos decidió intervenir. En este contexto, en marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dio un giro decisivo. Pronunció un discurso que cambiaría la política exterior estadounidense. Debemos apoyar a los pueblos libres que resisten los intentos de subjugación por minorías armadas o por presiones exteriores. Y así nació la doctrina Truman, el inicio de una política de contención del comunismo. La ayuda económica y militar se convirtió en una forma de influencia global. En las calles se volvía a hablar de guerra, pero ya no una guerra con cañones, con uniformes ni con trincheras. Era una guerra de palabras, de sospechas y de gestos medidos. Había gente que apoyaba a los norteamericanos y había gente que apoyaba a los rusos, y esa división era muy palpable en las calles. Yo era una niña, no comprendía mucho, pero si había algo que me había quedado grabado es que no podía decir lo que pensaba realmente. Así Washington entendió que para detener a Moscú no bastaban las armas.
Había que reconstruir economías, alimentar a los pueblos y sostener gobiernos aliados. Poco tiempo después, el anuncio realizado por el secretario de Estado, George C. Marshall, representó un verdadero punto de inflexión en la historia. El 5 de junio de 1947, la Universidad de Harvard pronunció un discurso que cambió la historia. Por primera vez, una potencia mundial asumía el compromiso de impulsar la reconstrucción económica de sus antiguos aliados, con un objetivo común: restablecer la estabilidad política y social del continente europeo, fomentar su recuperación productiva y evitar que la miseria diera lugar a nuevos conflictos o al avance de ideologías extremas. Nuestra política no se dirige contra ningún país o doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Así comenzó a construirse el Plan Marshall, un programa de ayuda masiva para reconstruir toda Europa Occidental. Se enviaron tanto alimentos como combustible, maquinarias, medicamentos y créditos a largo plazo. En 4 años, Estados Unidos destinó más de $13.000 millones a la reconstrucción. El objetivo era doble: rescatar economías y frenar la expansión soviética. Reconstruir para contener, ayudar pero también liderar, porque quien reconstruye también moldea. Fueron a llegar los barcos con la insignia americana, la estrella. Nosotros estábamos fascinados. Eran barcos gigantes, ruidosos y llenos de cosas, de herramientas nuevas, de libros en algunos casos. La vida poco a poco comenzaba a tomar rumbo de vuelta. Las madres cocinaban, buscaban pan. Los padres volvían a trabajar. Y nosotros, los niños, volvíamos a ser poco a poco normales, felices, de vuelta. La Unión Soviética rechazó el plan y obligó a sus aliados a hacer lo mismo. Europa así quedó partida en dos: por un lado el oeste, que se reconstruía con dólares, y por otro lado el este, que se centraba bajo la sombra del Kremlin. Ningún país reflejó mejor esta división que Alemania. Tras su derrota, el país fue dividido en 4 zonas: por un lado la soviética, la estadounidense, la británica y la francesa. Pero pronto, esta cooperación que antes tenían se volvió desconfianza. Para el año 1948, las potencias occidentales unificaron sus zonas y crearon una nueva moneda, el marco alemán. A esto, Moscú respondió con el bloqueo de Berlín, cerró carreteras, trenes y rutas, y la ciudad quedó aislada del mundo. Nosotros desde el suelo veíamos los aviones pasar. Eran tantos que parecían un río de aves. Cada vuelo traía pan, carbón, medicina y sobre todo nos traía esperanza. Me acuerdo de ser una niña y que los pilotos de los aviones tiraran dulces con paracaídas. Pero ninguno de nosotros sabía que debajo de esa alegría, de esa esperanza, estaba la verdad. La verdad en ese entonces era de que si esos vuelos dejaban de venir, la ciudad se apagaba. Más de 200.000 vuelos. Un año entero de ruido y esperanza. Ese fue el puente aéreo de Berlín, que era una hazaña logística que mantuvo viva a una ciudad situada durante casi un año. Y fue así como el continente europeo ya estaba oficialmente dividido. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética consolidaba su esfera de influencia. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Yugoslavia quedaron todos bajo los gobiernos comunistas, pero Moscú controlaba sus economías, sus ejércitos y sus medios de comunicación. En 1949, con la creación del Comecon, organismo impulsado por la Unión Soviética, el bloque oriental consolidó su sistema económico, basado en la cooperación forzada y el intercambio interno. Pocos años después, el Pacto de Varsovia reforzó la unión militar de estos estados, garantizando que cualquier amenaza al este sería respondida de forma conjunta. Desde Stettin en el Báltico y hasta Trieste en el Adriático, cayó sobre el continente un gran telón de acero. Así,
El Plan Marshall había cumplido su propósito. Europa Occidental volvió a levantarse, las fábricas reabrieron, los trenes volvieron a circular y la vida poco a poco estaba recuperando su ritmo. Pero ese éxito tuvo un precio, la división definitiva del mundo en dos bloques enemigos. El capitalismo y el comunismo se convertían en banderas opuestas de una misma ambición, el poder. Sí, se diferenciaban. En Occidente se hablaba más de libertad y prosperidad, mientras que en Oriente se hablaba más de igualdad y justicia social. Y entre ellos se observaba un muro invisible, el telón de acero. Vivíamos en dos Europas totalmente diferentes. Unos decían que éramos libres y otros decían que éramos iguales. Eran dos formas de contar la misma historia. Pero si hay algo que nos caracterizaba era que a todos nos enseñaron a tener miedo de lo que había del otro lado. Pero a nosotros mucho no nos importaba eso, lo único que queríamos era poder vivir en paz, que no volviese a estallar la guerra. Y así comenzó una nueva era, la de la competencia, la del miedo y la tensión constante. Ambos mundos creían defender la verdad, y este fue el hecho que llevó al comienzo de la era de la Guerra Fría.